El Golfo de Pozzuoli, situado un poquito al norte de la bahía de Nápoles, es uno de los lugares más cantados y hermosos del Imperio Romano. ¿Por qué? Bueno, primero una evidencia paisajística, ¿no? Este es un lugar bellísimo, una bahía perfecta, cerrada por islas míticas, algunas de ellas, por ejemplo, Capri, bueno, pues realmente es de una belleza estremecedora. Pero además tenía aguas termales, muy demandadas, bueno, por el poder y los poderosos de Roma. Por eso instalaron aquí sus villas riquísimas para el ornato, el ocio y el lujo. Esto hace que hoy en día esta bahía no sea solo un lugar bellísimo en lo paisajístico, sino sobre todo que se haya convertido en un importantísimo yacimiento arqueológico. Bayas, un sueño bajo el mar. Estos restos arqueológicos, frisos, columnas, capiteles, basas, fueron recuperados mediante excavación subacuática en la ciudad sumergida de Bayas. Y mientras paseo por ello, pienso en la honda evocación, ese encanto que trasciende los siglos de las ciudades sumergidas, de aquellas viejas ciudades que todo lo fueron y bajo el mar quedaron. Los vidrios romanos que se exponen en el Museo Arqueológico de Nápoles despiertan una profunda admiración en el observador. La sofisticación de Pompeya, Herculano y Estavia se contempla en su máxima plenitud entre las paredes de este santuario del arte y la historia. Quizá no sea ese vidrio el mejor de Campania, tal vez el Tirreno que acaricia las orillas de Bayas, o de lo que queda de ella, sea el cristal perfecto para observar un mundo que parece un grito en el silencio, un clamor en la rotunda soledad del mar. La ciudad de Bayas mostró un día al mundo, orgullosa, su piscina Mirabilis o su Portus Iulius, base de la mayor flota militar de Roma, la Classis Misenensis. Desde aquí partió Plinio el Viejo el 24 de octubre del año 79 con su flota. Trató en vano de rescatar afectados por la gran erupción del Vesubio. A lo largo de sus más de 150 hectáreas de superficie, Bayas maravilló al mundo antiguo por la complejidad de sus construcciones, como el Ninfeo o la Casa de los Pisones. Afamada por su lujo y el desenfreno de sus habitantes, fue hundiéndose en el mar. Julio César, Marco Antonio y Cleopatra, Nerón o Adriano tuvieron aquí su villa de recreo. Calígula planeó unir esta ciudad con Roma con un canal navegable de 250 kilómetros de longitud. Bayas marcó tendencia entre las élites senatoriales. ¿Por qué se fue Bayas al fondo del mar? La franja litoral situada al norte de la ciudad de Nápoles, con Pozzuoli y Bayas como principales enclaves, alberga uno de los parques arqueológicos más variados y ricos de la península itálica, el Parque Arqueológico de los Campos Flegreos. ¿Qué espacio y cuántos yacimientos abarca el parque arqueológico? El Parque Arqueológico de los Campos Flegreos comprende 26 sitios, así que hay distintos elementos que componen un territorio extremadamente peculiar. La zona noroeste de Nápoles abarca desde el monumento principal de la antigua Pozzuoli, la antigua Puteoli, con su anfiteatro y su serapeo, hasta Cumas, con su parque arqueológico, donde apreciamos su historia antigua, la fundación de la colonia griega más antigua del Mediterráneo occidental. Toda esta zona donde nos encontramos, Bayas y Miseno, las termas, el parque sumergido, la flota militar, son 26 sitios que giran en torno a un elemento cardinal, que es el Castillo de los Aragoneses de Bayas, con nuestro museo, donde conservamos la colección arqueológica de todo el territorio. Pasear por el Museo Arqueológico de Bayas es una auténtica delicia, repleto de bellísimas esculturas clásicas, perfectas. Entre todas ellas, pues, contrasta estas formas, estas esculturas, informes, algo sucias, aparentemente imperfectas.
Sin embargo, este contraste enriquece muchísimo el museo. ¿Por qué? Porque se trata de esculturas recuperadas del fondo del mar y además han mantenido la costra de sedimento que la cubren, lo cual pues da este aspecto. Desde su aparente fealdad, estas esculturas reflejan la belleza de una de las arqueologías con más futuro, la subacuática. Para tratar de comprender los procesos de hundimiento primero y de conservación después de la exótica Bayas, hay que adentrarse en sus aguas cristalinas. ¿Cuándo se descubrió este yacimiento? ¿Y cómo se hizo? Este yacimiento fue descubierto después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a algunos vuelos, se han visto estos restos sumergidos a poca profundidad. Desde el principio, se supo que había un gran tesoro bajo el agua. ¿Qué superficie tiene el yacimiento? Porque la bahía es preciosa y parece que se extiende bastante. La zona va desde Pozzuoli a Capo Miseno. Los restos ocupan más de 200 hectáreas. ¿Y ya está todo excavado o quedan cosas por descubrir? Ya no hay mucho que descubrir. Los restos están ya a la vista, pero son pocas las estatuas y otros restos que continúan en pie. El día, de finales de verano, se presenta caluroso y lo que es más importante, el mar parece que tiene buena visibilidad y temperatura. Las condiciones para una inmersión son prometedoras. Una singladura muy corta pero muy bonita, con el castillo de los aragoneses, la silueta del castillo recortada, y ya hemos llegado al yacimiento. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí abajo? ¿Qué vamos a ver ahora? El puerto fue construido por Augusto en torno al año 30 a.C. con fines militares. Solo después, durante el siglo II, se transforma en un puerto mercantil de gran importancia para comerciar con el oriente del Mediterráneo. Lo que permanece de entonces son enormes estructuras para grandes barcos que debieron entrar hasta el lago Lucrino, que está detrás nuestra. Pero en el 1538 fue la erupción del gran volcán Monte Nuevo, que cubrió gran parte del lago Lucrino. Realmente un yacimiento de privilegio. Cierto, porque al estar bajo el agua, se han conservado gracias a ello. La verdad que impresiona, ir andando sobre los restos de la antigua ciudad, ver las columnas. A veces apartábamos y veíamos los mosaicos. La verdad que es una arqueología completamente distinta y llena de posibilidades. Dominando la bahía de Pozzuoli, sobre la ciudad de Bayas, se alza el imponente castillo de los aragoneses, uno de los símbolos del poder de la corona de Aragón sobre el reino de Nápoles. Primero Aragón, después España. Reinando Carlos III, un ingeniero español, Alcubierre, descubrió nada más ni nada menos, entre otros, que Pompeya y Herculano, lo que significaría un gran salto para la arqueología internacional. Gran parte de todo el material expuesto en el Museo de Nápoles procede de las excavaciones realizadas por ingenieros militares españoles durante 40 años a lo largo del siglo XVIII. El gran artífice, siempre bajo la atenta mirada del rey Carlos III, fue Roque Joaquín de Alcubierre, ingeniero militar aragonés.
El museo nace como institución en torno a 1780, pero se forma en realidad gracias a la figura de Carlos de España, el gran rey de las dos Sicilias, que en 1734 llegó a Nápoles, llevando con él la gran colección Farnesio procedente de Parma y Roma, heredada de su propia madre. Luego comenzó las excavaciones de Herculano y 10 años más tarde las de Pompeya. Todo ese material, extraordinarios frescos, estatuas de bronce, mosaicos, fue depositado primero en el Palacio de Portici y luego su hijo Fernando lo trasladó a Nápoles, aquí donde estamos, a partir de 1780. El destino de las piezas excavadas durante las primeras intervenciones arqueológicas en Pompeya, Herculano y Estabia era el Palacio de Portici. Desde aquí, Carlos III y sus ayudantes controlaron la información que se iba generando durante la excavación de las ciudades del Vesubio y los materiales suntuarios, que fueron muchos. Si Alcubierre no hubiera empleado un sistema de galerías en el teatro de Herculano, si no hubiera afrontado el trabajo como si de una mina se tratara, es probable que todo se hubiera hundido en la villa de los papiros de Herculano y otros emplazamientos. Durante la excavación de Herculano, Pompeya y Estabia, los equipos de trabajo se enfrentaron a un sinfín de problemas. El peor de todos fue la presencia del llamado gas mofeta, muy tóxico. Cuando aparecía el gas mofeta, debían suspenderse las excavaciones de inmediato. Alcubierre, de quien podemos ver un dibujo de su puño y letra del anfiteatro de Pompeya en Portici, enfermó gravemente, llegando a perder la dentadura por completo. Lo que no lo apartó de la labor a la que estaba consagrado, la excavación de las ciudades del Vesubio. Él estuvo bajo las órdenes de Antonio Medrano y luego tuvo a uno que dejó muy buen recuerdo, aunque murió joven, que fue el suizo Karl Weber. Los ingenieros de lo que se ocupaban era de trazar la planta de lo que se iba encontrando, de los edificios y de la seguridad. El papel de los ingenieros en las primeras excavaciones, que son las de Herculano, era sobre todo la seguridad, las galerías, hacer una obra de ingeniería. Se hizo una rampa para sacar en rampa las cosas de mayor volumen y eso lo tenía que hacer alguien que supiese diseñar. Pero ese era su papel, no era estudiar las antigüedades, era el de organizar el proceso de recuperación y excavación con toda la seguridad, que es lo que Alcubierre en su diario al final del diario dice: no he tenido en 28 años ningún accidente mortal. Roque Joaquín de Alcubierre, que es el ingeniero militar al que se encargan las excavaciones, empieza a realizar ese trabajo y empieza a ser criticado, sobre todo por aquellos que no han podido obtener esos permisos para visitar con mucho tiempo, como hubiesen querido, esos restos. Eso sucede con Winkelmann, por ejemplo, ¿no? Ha sido una figura que se ha reivindicado en los últimos tiempos, ¿no? Su papel y el trabajo que desarrolló, que probablemente otros no hubiesen hecho las cosas mucho mejor, ¿no? Evidentemente se hicieron cosas mal, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias de ese momento y las órdenes del rey, que pedía que buscasen objetos de valor, que era el objetivo principal, ¿no?, en las excavaciones. En la villa de San Marcos, en Estabia, el tiempo y la vida se detuvieron el 24 de octubre del 79 después de Cristo. Plinio el Viejo vino a rescatar a sus amigos aquel día. El Vesubio, tan cercano, arrojó centenares de miles de toneladas de materiales piroclásticos. Hoy, los bosques que rodean Estabia recuerdan al trópico por su frondosidad. Superando estas escarpadas laderas, al otro lado, la costa amalfitana deleita mientras desciende hacia el mar. Si hay una ciudad que encarna la tragedia del Vesubio, esa es Pompeya. 6 de cada 10 hombres sabían escribir en Pompeya, mientras solo el 20% de las mujeres poseía esta habilidad. Tal vez por ello, por el alto número de ciudadanos alfabetizados, aparecen decenas de grafitis por sus paredes.
Bayas resistió la erupción del Vesubio, a pesar de estar tan cerca y de tener varias lagunas de origen volcánico en su cercanía. Eso le ayudó a mantener una gran pujanza después de la tragedia, continuando su actividad recreativa. Fuera del mar parece reinar el caos. Las termas monumentales de Bayas resisten el paso del tiempo y los temblores de tierra frecuentes. Reconstruir mentalmente este lugar es todo un reto. Su actividad debió ser frenética. Las conocidas como termas de Bayas son en realidad un monumental complejo de termas, villas, palacios y otras edificaciones nobles que se estructuran en terrazas y se orientan al mar. Este es un lugar de ocio, de placer, y sin duda alguna uno de estos placeres sería el disfrutar este paisaje único, excepcional del Golfo de Pozzuoli. Llama la atención cuando se lee a los autores clásicos, ¿verdad?, que algunos critican mucho el lujo, el placer, el vicio que existía en esta villa, ¿no? Absolutamente. Las termas en el mundo romano no eran solo un lugar donde se cultivaba el bienestar, sino que a menudo también se cultivaban los vicios del alma humana. Por lo que muchos pasajes literarios nos recuerdan a las termas como un lugar de disfrute, donde se pasaba el tiempo de entretenimiento en situaciones bastante relajadas. Se decía que a Bayas se llegaba como Penélope y se partía como Helena. Se transformaba la propia esencia y el carácter. Era un lugar de vicio y perdición. Estanque, fuente, terma, acueducto. Los arquitectos romanos no solamente fueron unos maestros con la piedra, sino sobre todo lo fueron con el agua. Me encuentro en un lugar realmente excepcional, bellísima armonía entre arquitectura y agua. Hablo bajo porque el eco que me inunda distorsiona mis palabras. El lugar se conoce como el Templo de Mercurio, pero en verdad es un elemento más de la terma clásica. No sabemos bien si un frigidario, la zona de agua fría, o una natatio, la piscina cubierta. Lo que sí sabemos es que el elemento arquitectónico protagonista es esta gran bóveda, copia de la enorme bóveda del Panteón de Roma. Este Panteón de Roma, erigido en época de Adriano, tiene dos copias, una en el Asclepión de Pérgamo y otra aquí en estas termas de Bayas. Y el azar quiso que Adriano viniera precisamente a morir aquí, muy cerca de esta bóveda, quizá uno de los elementos arquitectónicos más característicos de su mandato. El recuerdo de Adriano asoma por su pequeño panteón. Estamos en un lugar que gustó a los emperadores. El culto al emperador se evidencia de muchas fórmulas, pero ninguna tan obvia como los templos de Augusto que dominaban muchas de las ciudades romanas. Y esta presencia imperial es especialmente llamativa en Bayas, la ciudad que escogieron algunos emperadores para sus vacaciones y ocio. Sabemos que en Bayas estuvo Nerón, pero el gran acontecimiento histórico fue que aquí murió el gran Adriano. El templo de culto imperial se ubicaba en la zona sur, cerca del Portus Iulius, en un lugar en que las élites de Roma mostraban su encanto y su poder. El culto imperial era más imperativo que nunca. Algunas viejas crónicas afirman que Nerón, el mismísimo Nerón, pudo sufrir un atentado en Bayas. El magnicidio no se produjo, pero sí que pagaron sus instigadores. Con la vida, naturalmente, eran otros tiempos. El gran Adriano, cuya familia era de origen hispano, falleció en Bayas en una de sus breves estancias. Adriano tiene una presencia muy importante en este lugar. Quedan varias estructuras que pertenecen a esta época, como esta, que está a nuestras espaldas, o como la que hay en el lago de Averno. En una época en la que, como en otros puntos, Adriano construye y reconstruye todo casi por completo. Adriano murió aquí, donde vino a curarse de algunos problemas de salud. Primero se enterró en una villa que pertenecía a Cicerón, por lo que la historia de estos romanos ilustres se cruza en una finca cercana a Pozzuoli.
Adriano, considerado uno de los grandes emperadores por la mayor parte de los historiadores del mundo clásico, fue homenajeado con unos juegos panhelénicos organizados por su sucesor, Antonino Pío. Fue muy devoto, muy admirador de Adriano. Construyó un gran monumento, un gran estadio, que conocemos como el Estadio de Antonino Pío, para honrar el amor de Adriano por Grecia y su mundo antiguo. En este estadio, uno de los pocos no griegos que tenemos en el Mediterráneo de época romana, se celebraban unos juegos en los que recordar la memoria de Adriano como persona que amaba este lugar y a Grecia. En Bayas, lo mismo que en Delfos y en Perge, en la costa sur de la actual Turquía, había un estadio. La gran devoción que Adriano sintió siempre por la cultura griega fue sin duda lo que motivó la construcción de una instalación así. Uno de los grandes mosaicos que todavía permanecen en el fondo del mar nos muestra la lucha griega. En esta secuencia podemos observar cómo el arqueólogo Gabriel Gómez de Ayala descubre el fabuloso mosaico para que procedamos a su filmación. Nos encontramos en uno de esos lugares excepcionales donde la historia se concentra y se confunde con la mitología. Al fondo, el gran Vesubio. Muy cerca de aquí, la laguna del Averno, donde Virgilio ubicó una de las entradas del infierno, adornada por unas fumarolas de gas y azufre que lo evocan intensamente. Y muy cerca también, la famosa Sibila de Cumas, uno de los oráculos más importantes de la antigüedad. Magia, misterio, realidad, poder, belleza y paisaje, todo condensado en este lugar único. Pero si ansia tan grande anida en tu pecho, si tanto deseo de surcar 2 veces los lagos estigios, de 2 veces ver la negrura del Tártaro, y te place emprender una fatiga insana, escucha primero lo que has de hacer. En un árbol espeso se esconde la rama de oro en las hojas y en el tallo flexible, según se dice consagrada a Juno infernal. Todo el bosque la oculta y la encierran las sombras en valles oscuros. Así narra Virgilio, en su libro sexto de la Eneida, la respuesta de la Sibila de Cumas a Eneas, fundador legendario de Roma, héroe de Troya, cuando le pide bajar a los infiernos para hacerle una consulta a su padre muerto, Anquises. Eneas se enfrentaba a la llamada catábasis, lo opuesto de la resurrección, o anábasis, como antes hiciera Orfeo. La relación de los romanos con el más allá es compleja, antigua y prolija. En la Eneida, Virgilio, que visitó Cumas, pone en una encrucijada al protagonista de su poema épico, Eneas. La Sibila de Cumas
era uno de los oráculos más respetados de la antigüedad. No en balde, Cumas fue la primera fundación griega en la península itálica. Alcanzó su esplendor cuando los templos de Agrigento lucieron el suyo en Sicilia, allá por el siglo V a.C. El Museo de Bayas, en el Castil de los Aragoneses, dedica una gran sala a Cumas, desde sus fases arcaicas hasta la dominación romana, pasando por sus espectaculares influencias orientales, vasos, esculturas, un registro inconmensurable. En Cumas permanecen la Puerta a los Infiernos, que visitara Virgilio, y la Cueva de la Sibila. En la parte alta del conjunto pueden visitarse los grandes templos, el de Apolo, el de Venus y el de Júpiter. En la llanura se observa la ciudad romana, con su foro. Aunque la mejor vista, la más significativa, se consigue desde el cénit, desde el templo de Júpiter. Allí, el Tirreno y el lago Fusaro, no lejos del mítico y muy real Averno, casi se rozan. Esta vista nos lleva hasta el término bradisismo, fenómeno volcánico que explica el hundimiento de la ciudad de Bayas. Nuestro territorio está modelado y esculpido por la geología. Es volcánico y constantemente libera esa energía que ha creado condiciones especiales para los hombres que se han tenido que adaptar a este territorio. Condiciones particulares que llegan hasta la actualidad. Nos encontramos frente a un parque sumergido, que es una pieza importante de la historia. Que la monumental Bayas esté a 3,5 metros bajo el mar se debe a un fenómeno flégreo, al bradisismo. Es el lento terremoto que hace oscilar verticalmente la corteza terrestre, que sube y baja, modificando el paisaje. El fenómeno, que continúa activo, consiste en una nivelación del magma contenido en cámaras geológicas. La nivelación provoca el hundimiento o levantamiento de los suelos. Eso es el bradisismo. En Italia también puede observarse en el lago Bracciano, que contiene el yacimiento neolítico de la Marmota. Pues ya tenemos causa, el bradisismo, para explicar la historia brillante y luctuosa de Bayas. Es muy probable que la bahía de Bayas tuviera aguas termales y que los sofisticados aristócratas romanos gustaran de bañarse en sus playas por esa razón. Chorros de agua caliente en el mar. Eso los empujó a construir grandes villas con piscinas, fuentes y salones para banquetes flotantes. La imaginación humana es alambicada desde hace mucho. Una calle nos conduce hasta el Ninfeo. Allí, sus esculturas, eco del oropel de antaño, miran al vacío o al pasado. Se produce una conjunción cuántica entre el observador y lo observado. Un instante único e irrepetible al son de las mareas. Las doradas y las morenas observan a los hombres de hoy, añorando el ayer. Entretanto, los arqueólogos de los campos flegreos se afanan en la investigación y la conservación de tan extraordinario patrimonio sumergido. Son 100 hectáreas bajo el mar, con restos arqueológicos, quizás más. Resulta estremecedor entrar por las habitaciones de las antiguas villas, transitar por los intercolumnios y las calles, observar los grandes espacios efectistas, ahora bajo el mar. Y cuando se conocen estos hermosos yacimientos subacuáticos, uno se pregunta, ¿cuántas ciudades sumergidas quedarán aún por descubrir? Afortunadamente, la arqueología estará siempre ahí para descubrirlas y contarlas. Bayas ha permitido una serie de investigaciones que aumentan el caudal de la historia de la antigua Roma. Sus técnicas y métodos constituyen un inmenso manantial para el perfeccionamiento de la arqueología subacuática. Haber podido filmar aquí ha sido todo un privilegio, una ocasión para acercar a todos los espectadores la historia trágica de una ciudad de la antigüedad.